Continuamos con más en la tarde de hoy. En Venezuela no cesa la persecución contra opositores al régimen de Nicolás Maduro. Este lunes representantes de partidos políticos respaldaron a diputados que aseguran estar siendo hostigados para restar votos de cara a las elecciones parlamentarias del próximo 5 de enero. En Caracas, Luis Gonzalo Pérez tiene un reporte. Militantes de diferentes toldas políticas se pronunciaron este lunes en apoyo a diputados de la Asamblea Nacional, ya que aseguran que el régimen de Nicolás Maduro tiene una operación montada para encarcelarlos y así quitar votos de cara a este próximo 5 de enero. Esta operación que se pretende montar y esta olla donde se quiere involucrar, en ese primer momento se anunciaba como responsable a diferentes liderazgos, pero no involucraba al diputado Ismael León. En un segundo anuncio, el 23 de diciembre, involucran a diferentes diputados y en este caso puntualmente al diputado Ismael León y lo nombran como cabecilla de este plan cooperativo. Pero bueno, es bien sabido que esto es una operación montada precisamente para sabotear lo que se va a dar el 5 de enero en la Asamblea Nacional. Mientras tanto, el régimen vincula a parlamentarios con alzamientos militares como el ocurrido en el Estado Bolívar el pasado 22 de diciembre. Sin embargo, los efectivos aseguraron desvincularse de cualquier acción política. El día de ayer divulgó un video donde se hacían responsables por estos hechos que suscitaron en el sur del país, en la Gran Sabana específicamente, y donde ellos decían, estos funcionarios, que no tenían vinculación alguna ni con dirigentes políticos ni con partidos políticos, de manera que ahí se les cae la mentira, se les cae la olla en la que pretenden involucrar a diferentes parlamentarios, a diferentes diputados. Sin embargo, este próximo 5 de enero se piensa reelegir al presidente interino Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y los militantes de los partidos políticos pretenden acompañar a los parlamentarios a la Asamblea. La sociedad civil, los ciudadanos, vamos a acompañar a nuestros diputados al 5 de enero para reafirmar el liderazgo de Juan Guaidó, para ratificar a Juan Guaidó en la Asamblea Nacional como presidente de la Asamblea Nacional, pero también como presidente encargado de Venezuela. Los militantes de estas toldas políticas le piden al pueblo de Venezuela fe y esperanza, ya que aseguran que en este año 2020 se recuperará la democracia en el país. Para la tarde de NTN 24, Luis Gonzalo Pérez. Gracias, Luis Gonzalo, gracias por la información. Bueno, es lo que pasa previo al 5 de enero, que es una fecha donde habrá que votar para reelegir a Juan Guaidó y todo este cerco que hay contra a los parlamentarios de oposición se hace sentir de distintas maneras. Por cierto que de Gilbert Caro aún no se sabe absolutamente nada. Hay preocupación en su familia, por supuesto, pero nadie da información, absolutamente ninguna, en relación a su paradero, dónde se encuentra, a su estado de salud. Ahora bien, la situación de Venezuela no deja de ser complicada, ni adentro ni afuera, por más que haya quien piense lo contrario. En las últimas horas hemos visto varios comunicados emitidos tanto por el régimen venezolano como por el gobierno del Brasil. Venezuela señaló en un primer momento, que estaba en conversaciones con Brasil para que fueran entregados los 5 militares que cruzaron la frontera después de la operación Aurora. Recuerden que fue ejecutada el 22 de diciembre, que consistió en el asalto a una instalación militar venezolana, de la cual se sustrajeron, si no recuerdo mal, más de 120 fusiles, más de 100 por lo menos. Estos 5 militares fueron encontrados en un patrullaje de las Fuerzas Armadas de Brasil, desarmados. El régimen venezolano quiere que el gobierno de Brasil devuelva a estos militares, mientras que el gobierno de Brasil ha decidido procesar el asilo bajo lo que ellos denominan la operación acolida o operación acogida. Para entender más cómo funciona todo esto y para hablar de otras cosas más, quiero darle la bienvenida. En esta parte del programa nos acompaña en el estudio María Teresa Velandria, quien es hoy embajadora del gobierno interino de Venezuela en la República del Brasil.
Embajadora, buena tarde, bienvenida. Buenas tardes, Idania. Un placer estar en tu programa, finalmente explicar el trabajo que estamos llevando adelante en Brasil desde febrero de 2019. Así es, que es un trabajo interesante, se ha hecho mucho, vamos a hacer un balance de todo esto, pero vamos a comenzar por esto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay estos comunicados? ¿En qué consiste esta operación a través de la cual se le va a dar asilo a estos militares? El gobierno de Venezuela o el régimen de Venezuela está molesto con Brasil en este momento. ¿Cómo explicamos lo que ocurre? Mira, yo creo que vamos a comenzar por lo que ocurrió esta mañana. Hoy a las 9 de la mañana se realizó en la población de Pacaraima, que es la última población de Brasil antes de entrar a Venezuela, específicamente en la línea, una rueda de prensa donde el sector 6 de la comunidad Pemón de Brasil y de Venezuela apoyan al capitán general Jorge Gómez. Este capitán general fue acusado por el régimen de Nicolás Maduro de participar en la Operación Aurora que tú acabas de mencionar, y eso hizo que la comunidad Pemón, estas son las imágenes de esta mañana, hoy a las 9 de la mañana, eso es lo que se conoce como el sector de la línea, ahí está la bandera de Venezuela y la bandera de Brasil, tú cruzas caminando. Entonces allí se produjo esa rueda de prensa en apoyo al capitán general Jorge Gómez, que es el jefe de los capitanes de las tribus indígenas Pemón que comparten el territorio entre Venezuela y Brasil. Okay. Yo quiero hacer solamente una llamada de atención aquí. Durante los días 22 y 23 de febrero de este año, cuando se intentó ingresar la ayuda humanitaria, se produjo la matanza de Cumaracapay, donde murieron una gran cantidad de indígenas, entre ellos una mujer que dejó huérfano a sus hijos, y los indígenas pemones venezolanos cruzaron la frontera hacia Brasil. Ahí se refugiaron en el sector de Taraú-Parú y en el sector de Bananal más de 900 indígenas pemones venezolanos, y el capitán general Jorge Gómez ha estado refugiado del lado brasileño desde febrero. Hace un mes se produjo una nueva matanza en Icabarú, donde asesinaron a un indígena Pemón y a otros 5 ciudadanos venezolanos porque la minería ilegal, la devastación del arco minero que había llegado hasta el municipio Sifontes del estado Bolívar, ya empezó a bajar hacia el municipio Gran Sabana, y toda esta zona indígena, tanto Cumaracapay como Icabarú, están en territorios indígenas pemones que son protegidos por la Guardia Territorial Indígena, pero que a su vez también tienen oro. Entonces lo que ha venido es una arremetida del régimen para tratar de desplazar a las poblaciones indígenas, y evidentemente que el sitio más cercano es Brasil. Entonces esta rueda de prensa de hoy es muy importante porque es en apoyo al capitán Jorge Gómez, que fue acusado por el régimen de Maduro de participar o de proteger a los militares de la Operación Aurora, y ayer se produjo un consejo de ancianos de la comunidad Pemón, y ellos también entonces ahora dicen que van a dictar una orden de arresto contra el gobernador del estado Bolívar y contra el comandante de la Redi Guayana. De manera que la situación entre la frontera de Venezuela y Brasil con respecto a la población indígena es muy tensa en estos últimos días, luego de la Operación Aurora, que se produjo el día 22 de diciembre, y en la cual un grupo de militares venezolanos huyeron hacia territorio brasileño, y la noche del 24 de diciembre, y allí en un patrullaje de rutina las fuerzas militares de Brasil los encontraron en una comunidad indígena Pemón del lado brasileño que se llama Supí. Allí los rescataron en un helicóptero del Ejército de Brasil y fueron llevados a la población de Boa Vista, que es la capital del estado de Roraima. Fueron sometidos, pues como corresponde a un protocolo de seguridad de este tipo, a un interrogatorio en la Policía Federal de Brasil, y luego de que el régimen enviara al propio gobernador Justo Noguera y al comandante de la Redi Guayana, al almirante Serantes Pinto, a pedir, a exigir el día 26 con un helicóptero allí en Santa Elena de Guairén que les entregaran a estos militares venezolanos, pues el gobierno de la República Federativa de Brasil emitió un comunicado conjunto de la Cancillería y del Ministerio de Defensa, en la cual decían que habían encontrado a estos militares en un poblado indígena en Brasil, desarmados, y que habían sido trasladados a la población de Boa Vista. Y el día de ayer se produce un comunicado donde dicen que ellos van a ser llevados bajo el protocolo de protección de la Operación Acolida. Esa es la situación entre esta mañana y a esta hora. Claro, claro. Ahora, ¿en qué consiste este protocolo? Es decir, ¿por qué el régimen quiere que les sean devueltos y por qué
el gobierno de Brasil decide acogerlos. Porque ya hay un precedente. Durante todo este año, Idania, desde febrero, han cruzado la frontera más de 40 militares venezolanos hacia Brasil, así como cruzaron la frontera hacia Colombia. Aquí el número es mucho mayor. Pero ellos cruzan la frontera y se les da el mismo tratamiento que a cualquier otro venezolano que cruce la frontera. Y habría que explicar cómo funciona la operación Acolida en detalle, que creo que es importante. Todo venezolano que cruza la frontera en el sector de Pacaraima, y donde ustedes están viendo esa fotografía, al cruzar al lado brasileño, lo primero que usted encuentra es un puesto de triaje que se llama Petrí. Y ahí el venezolano ingresa y se le leen sus derechos y se le dice cuáles son las condiciones en las que él puede permanecer en Brasil. Y se le dan dos opciones, refugio o residencia temporaria. Ahí hay una unidad de derechos humanos, tanto de ACNUR como del propio gobierno de Brasil, donde le explican a cada persona cuáles son sus derechos, dependiendo de a cuál de las opciones él decida optar. Allí luego pasan a un proceso de identificación de la Policía Federal de Brasil, aquí tengo las cifras muy precisas a finales de noviembre, y luego pasan a la vacunación. Todos los venezolanos que cruzan, se han colocado más de 500.000 vacunas desde que comenzó la operación Acolida en noviembre del 2017. Las vacunas son gratuitas, se hace un examen médico, se identifica a la población vulnerable, por ejemplo, personas con enfermedades graves tienen un tratamiento médico específico, personas con HIV, personas de la comunidad LGBT tienen un tratamiento diferenciado, y allí entonces se le da al venezolano la opción de interiorización, que es el proceso mediante el cual el gobierno de Brasil lleva a los venezolanos desde el estado de Roraima hacia el interior de Brasil, porque hay un tema geográfico. Es decir, tú no puedes caminar desde Roraima hasta el interior de Brasil, porque una vez que tú llegas al estado Amazonas y llegas a la población de Manaos, está la selva amazónica. O sea, no hay forma humana de cruzar el Amazonas a menos que sea en avión, por lo cual el número de personas se quedarían represadas en el estado de Roraima, generando una enorme presión sobre los servicios públicos, educativos. ¿Qué ha pasado en momentos determinados? Sí, no, ha pasado, evidentemente, porque hay un pico muy alto. El más alto fue este año, en agosto, que cruzaron 26.000 personas en un mes. Para las cifras colombianas, evidentemente, eso no tiene comparación, pero Roraima es un estado pobre, es un estado donde no hay una parque industrial, donde no hay comercios, donde no hay empleo y donde, evidentemente, la población de Brasil se sintió presionada por que le llegaron un número de más de 75.000 personas. De manera que el venezolano, una vez que está registrado, vacunado y que además pasa por esa primera noche que tiene que dormir en Pacaraima, en un refugio que está ahí mismo en la frontera, luego son trasladados en autobuses hasta Boavista, que está a 250 kilómetros. Allí hay 13 refugios. Más o menos son refugios de gran porte, donde pueden entrar unas 1.500 personas, multipliquen 1.500 personas por 13 refugios, y hay 2 refugios indígenas. ¿Por qué? Porque los indígenas no pueden ser interiorizados, es decir, porque ellos tienen que vivir cerca de donde su hábitat natural, y porque es muy difícil interiorizarlos porque tendrían que ser en comunidades indígenas que no son iguales a las venezolanas. Entonces allí pasan un proceso de 21 días hasta que las vacunas hagan efecto, es decir, un proceso de cuarentena, y el venezolano puede optar por 3 opciones para interiorizarse. La primera es reunión familiar, es decir, que ya tienes un venezolano familiar que vive en alguna ciudad de Brasil que te pide, claro, y eso se verifica. Por reunión social, cuando tienes un amigo también que te pide, o por vaga de trabajo, por puesto de trabajo. Y ahí la operación Acolida, los militares te facilitan incluso la entrevista vía Skype entre el posible empleador y el venezolano que está buscando trabajo. Luego de eso te ponen en el proceso de interiorización, que a la fecha de hoy han interiorizado en este año a casi 28.000 venezolanos. Mira que es un proceso que está liderado por la Casa Civil de la Presidencia de la República de Brasil y coordinado y ejecutado por el Ejército de Brasil junto con la Fuerza Aérea de Brasil, en el cual trabajan de manera coordinada 118 agencias gubernamentales y no gubernamentales que prestan servicio para los venezolanos. Es un trabajo profesional,
altamente calificado, donde los militares que ejecutan ese trabajo van de manera voluntaria. Es decir, el ejército de Brasil tiene solamente un comando en la población de Boavista, pero el resto de los militares, sargentos, soldados, oficiales, van de manera voluntaria a prestar un servicio por 4 meses para los venezolanos. Y súmale allí pues todas las agencias de Naciones Unidas, ACNUR, OIM, más las iglesias, ADRA, la Iglesia Adventista, Cáritas, en fin, 118 agencias trabajando para los venezolanos. La Operación Acolida es un ejemplo para el mundo. Se ha mostrado ahora recientemente en Ginebra, en la Cumbre de Refugiados de Naciones Unidas, porque ha sido el mejor tratamiento a la crisis de toda la región. Ordenado. Y la idea de Brasil, ¿cuál es? Hay que tener la frontera abierta, pero ordenada. Claro. Porque los militares brasileños dicen, si tú cierras la frontera, se genera entonces un dique en el cual la gente comienza a cruzar por trochas, Claro, pero de también, manera desordenada. Pero también, María Teresa, embajadora, también el volumen que maneja Brasil, por ejemplo, son diferentes. No es el volumen que maneja Colombia. Es decir, no es lo mismo manejar 100 personas, 1000, 2000, 15000, que manejar los cientos de miles de personas que ha tenido que manejar. Es decir, es más fácil ser organizado y ordenado con un número determinado de personas que también, con la avalancha también, pero es que Colombia fue una decisión ha recibido, de cómo hacerlo, ¿entiendes? O sea, ellos empezaron a preparar desde el 2017 y se prepararon para el punto de quiebre para ellos, el punto crítico son 1000 personas por día. Hasta ahora el promedio son entre 500 y 700 por día. Y están preparados. 500, 700 por día. Por día. Contra 5.000, 5.500 que puede pasar. Y Dani, no se trata de comparar. Claro que no estoy comparando. Estoy tratando de ver el volumen, además, porque es que, o sea, 500, 700, 5.000, 5.500 que pueden pasar el puente Simón Bolívar en un día, es que es el trabajo que ha hecho Migración Colombia es admirable. Sí, lo que estamos diciendo es qué tipo de tratamiento. Y por una sencilla razón, el ejército y las autoridades brasileñas tomaron una decisión que es mantener la frontera abierta, pero ordenada y controlada. Con lo cual ellos saben, cada venezolano que cruzó la frontera, se sabe dónde está. Porque cada venezolano cuando pasa por ese proceso de identificación de la Operación Acolida, lo registra la Policía Federal y le entregan un número que se llama CPF, que es como un número de RIF en Venezuela o como un número de RUT aquí en Colombia, y están plenamente identificados. Entonces, cuando el venezolano sale del estado de Roraima interiorizado, la Policía Federal sabe exactamente dónde está cada quien. Entonces, es una forma de mantener la frontera abierta, ordenada. Es distinta, son fronteras completamente diferentes. Sí, claro. Aquí estamos hablando que tú cruzas la frontera caminando y puedes llegar caminando hasta Perú. Allá dije ya que hay una imposibilidad geográfica de cruzar la frontera y hay un solo paso fronterizo entre Venezuela y Brasil, que es la población de Pacaraima y Santa Elena de Guairén. Del otro lado del estado Amazonas, que también es fronterizo, no hay pasos, porque es la selva amazónica. Entonces son diferentes. Y luego, que cuando tú cruzas aquí en Cúcuta ya llegaste a una ciudad, allá no. Allá tú cruzaste y llegaste a un poblado, que la primera ciudad que te queda cerca de Pacaraima queda a 250 kilómetros, que no puedes caminar, porque además el clima es de 40 grados. Entonces, son situaciones geográficas diferentes. ¿Y por qué el número de personas hacia Brasil es menor que hacia Colombia? Hay una barrera natural que es el idioma. La gente tiene que llegar a Brasil y para poder conseguir trabajo tiene que hablar portugués. Entonces, ahí hay una barrera esencial. Ahora, volviendo al caso de por qué pasan a los militares venezolanos a la Operación Acolida, te decía que ya hay un precedente durante todo este año, y es que todos los militares que cruzaron desde febrero hasta ahora recibieron el mismo tratamiento, es decir, ingresan, pasan por todo este proceso que te acabo de mencionar, los vacunan, los identifican y luego son interiorizados. Entonces así tenemos, por ejemplo, unos 25 sargentos de la Guardia Nacional y sargentos del Ejército que llegaron entre febrero, marzo y abril, que están todos trabajando en Porto Alegre, por ejemplo, en un frigorífico. O sea, ellos ya fueron interiorizados. Y pocos oficiales han cruzado la frontera entre Venezuela y Brasil, pero
el espíritu de la operación Acolida es que la persona se integre rápidamente a la sociedad brasileña, que tenga trabajo, que tenga medios de subsistencia, porque la operación Acolida le cuesta al gobierno federal de Brasil 600 millones de reales al año, que estamos hablando de unos 30 millones de dólares más o menos. Ahora, el régimen de Venezuela ha emitido los comunicados, ha señalado que esperaba que el gobierno de Brasil entregara a estos funcionarios que atentaron contra el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el gobierno de Brasil ha decidido acogerlos. Esto, de alguna manera, define la relación del gobierno de Bolsonaro con el gobierno interino. Es decir, hay evidentemente una, no quiero usar la palabra preferencia, hay una, bueno, se le reconoce, Brasil reconoce al gobierno interino. El segundo país que reconoció al presidente Juan Guaidó. Exactamente, es decir, por más comunicado que emita el canciller Jorge Arriaza, la relación directa es con el gobierno interino. No, la relación es con el gobierno interino. Fue el segundo país que reconoció al presidente Juan Guaidó. Por eso estamos nosotros en Brasil desde febrero. Fuimos reconocidos, entregamos cartas credenciales el día 4 de junio del 2019. Y yo diría que la palabra no es preferencia, sino comprensión. Porque el régimen, sabemos cómo actúa cuando captura a un militar. No olvidemos el asesinato del capitán Acosta. No olvidemos la ejecución de Óscar Pérez. Es decir, devolver un militar a Venezuela es condenarlo a muerte. Claro. Entonces yo creo que hay una comprensión importante de lo que significa que un militar sea devuelto, por una parte, y por otro se le da un tratamiento humanitario digno, porque se le da la condición de refugiado y se le entrega carta de trabajo, con lo cual ese militar, al cruzar la frontera y tener esa condición, puede comenzar a trabajar, y eso hace una enorme diferencia entre una persona que deba esperar a que le den a una persona que pueda conseguir un trabajo porque ya tiene documentos legales que se lo permiten. Claro. Y esa es la decisión soberana que ha tomado el gobierno de Brasil, puesto que fueron encontrados en territorio brasileño desarmados. Ahora, embajadora, ¿qué cifras se manejan en este momento de venezolanos en Brasil? Bueno, voy a ceñirme a las cifras oficiales que están en el portal de la Policía Federal de Brasil. Entre el 2017 y el 2019, cuando se comienza a registrar este flujo migratorio, ellos registran 545.753 entradas de venezolanos y una salida de 310.000. ¿Eso qué significa? Que en 2 años casi 200.000 personas utilizaron el territorio de Brasil como tránsito para ir a otros países de la región, específicamente a Paraguay, a Uruguay, a Chile y Argentina. Es decir, utilizaron los aeropuertos de Brasil. Eso hace que al cierre del 30 de noviembre del 2019 estén registrados como venezolanos en condición de refugio o de residencia temporaria 234.000 venezolanos, de los cuales el 46% son mujeres y el 54% son hombres entre 20 y 45 años. Por meses, el mes de agosto del 2019 fue el mes con el mayor ingreso de venezolanos, 26.901, y los venezolanos hoy representan en Brasil la población extranjera migrante más grande de América del Sur, superando a los bolivianos, que era el número más importante de extranjeros del sur viviendo en Brasil. Por otra parte, las cifras de la Policía Federal nos señalan que por ciudades, de Maturín solamente han salido 13.700 venezolanos a vivir a Brasil, de Caracas 9.200 y de San Félix en el estado Bolívar 9.100. Son las 3 ciudades que concentran el número de venezolanos más importante. ¿Y dónde están estos venezolanos, no? Es importante saber. El mayor número está en el estado de Roraima, 75.000 aproximadamente, de los cuales ya se han interiorizado casi 25.000, estamos hablando de una cifra cercana a 50.000, en el estado Amazonas 16.000, y estos están concentrados en la población de Manaos, porque la ciudad de Manaos es la que concentra el mayor número de habitantes del estado Amazonas. Para ponerlo en perspectiva, el estado Amazonas brasileño es más grande que Venezuela, tiene 1 millón de kilómetros cuadrados. Entonces, solo un estado. Solo el estado Amazonas. Y la movilidad dentro del estado Amazonas hay que hacerla o por vía fluvial
la confluencia del Río Negro y el Río Amazonas. Entonces allí el Estado brasileño abrió un segundo hub de interiorización. ¿Por qué? Porque en Boavista solamente hay 2 vuelos al día, mientras que en Amazonas hay una mayor frecuencia de vuelo y es más fácil entonces llevar a los venezolanos desde Roraima a otras ciudades brasileñas. La tercera ciudad que registra mayor número de venezolanos es Sao Paulo, el estado de Sao Paulo, perdón, con 11.983, de los cuales casi 4.000 están en la ciudad de Sao Paulo, lo que se llama Sao Paulo capital, y el resto en el interior. Y el perfil, que además está identificado por la Policía Federal, son 24.000 estudiantes, 10.500 amas de casa. Estamos hablando de mujeres que llegan solas, con niños. Y yo te digo, Idania, esas imágenes que ustedes están viendo allí son los refugios de Boavista. El trabajo que han hecho es extraordinario. Ahí nada se dejó al azar. Ahí hay sí abrigo, ese Rondón 3 es el abrigo más grande. Caben unas 1.500 personas. Pero hay un grupo de personas que no caben dentro de los refugios, porque entran y salen, ¿sabes? Ellos están allí de manera temporal. Entonces allí en lo que se llama la rodoviaria, que es el terminal de autobuses de la población de Boavista, como no caben en esas casas, entonces hay unas carpas con las cuales el Ejército de Brasil te cuida tus pertenencias durante el día, porque tú tienes que ir a la policía, tienes que hacer documentación, están en el casco urbano de Boavista, pero tú sabes que es difícil en las noches. Un día a la semana le corresponde a cada ONG, un día a ADRA, un día a Cáritas, y se sirven más o menos entre 1.500 y 1.700 comidas por día. Y cuando te paras allí a ver a los venezolanos, es muy difícil. Porque son madres con 3 niños, indígenas guaraos, que no tienen otra cosa, que si no les dan comida no comen. Y cuando tú estás allí parado y tú ves que son venezolanos como tú dices, no hay derecho de que esta gente tenga que haber cruzado una frontera para poder comer. Y la lucha nuestra, cuando yo voy ahí, ya he ido 6 veces este año, y a Manao, es que nosotros tenemos que luchar para que esos niñitos que llegaron ahí con 3 y 4 años, los canariños de Pacaraima, que tienen que verlos cantar, no se les olvide de dónde vinieron y tengan un país al cual volver. Porque la lucha es para que ellos puedan volver. Entonces, eso es durísimo. Entrar a un campamento de refugiados venezolanos es muy duro. Lo sé. Muy duro. Lo sé por Pero hay que experiencia agradecer propia. a Brasil. Yo no tengo palabras para agradecer a Brasil. Son 1.500 que comen ahí. Comidas por día. No he entrado a un campamento de refugiados, pero en Cúcuta he tenido la oportunidad y lo he mostrado en el programa y lo he comentado, lo difícil que es, por ejemplo, entrar a las casas de la iglesia colombiana en Cúcuta que dan almuerzo a venezolanos. 4.500 por día, la última vez que No, fui. estamos hablando de 1.500, ya va, en la mediodía y 1.500 en la noche. Sí, Porque son- el desayuno a veces lo reciben en el refugio. Y son personas que están fuera del sistema porque duermen en una carpa, pero no duermen al aire libre. Pueden comer sentados, pueden comer con su familia. O sea, todo esto es un trabajo que yo no tengo palabras para agradecer a Brasil. Claro. Lo que hacen y el amor con que lo hacen. Mira, Idania, cuando tú ves que un niñito venezolano de 4 o 5 años o de 7 años, mientras sus padres están en la entrevista de qué quieren decidir, si es refugio o asilo, las jóvenes que están allí de UNICEF les dan para que dibujen. Y tú ves los dibujos de los niños y dibujan a los militares venezolanos con un arma y con sangre. Y dibujan a los militares brasileños con un corazón. Y cuando tú ves un niño venezolano que corre y abraza a un militar brasileño y le dice, amigo, 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 tú dices, caramba, tenemos que hacer un gran trabajo para que algún día nuestras Fuerzas Armadas vuelvan a tener ese mismo prestigio. Y cuando el lema del ejército brasileño se dice, brazo fuerte, mano amiga. Y en la operación Acolida tú lo ves, brazo fuerte, es decir, es el ejército de Brasil, mano amiga, es ese abrazo que le dan a los niños venezolanos, es ese cariño, es ese afecto, es esa comprensión del drama humano ¿Qué dicen? en un militar. ¿Qué dicen? ¿Qué le dicen
cuando tiene la oportunidad de hablar con los venezolanos que se encuentran en esos refugios? Primero, saber de dónde vienen. Siempre les pregunto de qué parte vienen, ¿no? Un poco para entender cuánto les costó desplazarse hasta Brasil. En segundo lugar, darles esperanza y decirle que ninguno está allí porque quiere, incluyéndome. O sea, y les digo siempre, yo estoy aquí porque el gobierno interino y el presidente Guaidó me lo pidió, pero yo también quiero volver. Yo también tengo razones para volver a Venezuela. Y todos tenemos razones para volver. Cuando tú hablas con la gente, el 80% te dice, yo voy a volver. Ahí hay una imagen que son los canariños, que son unos niños. Esto es una maestra de música en una casa en Pacaraima, donde los niños que estaban por ahí en la calle, ella los recogió y les enseña música y los enseña a cantar. Entonces los niños te cantan pues desde el alma llanera, Venezuela, Orinoco. Es imposible no llorar. Yo cada vez que voy, ves a los militares brasileños, ¿sabes? Que son padres con una lágrima. Y yo digo, bueno, si ellos que son unos señores de uniforme, esto los mueve, imagínate a nosotros. De manera que es un trabajo hermoso que está haciendo Brasil, reconocido internacionalmente, que creo que merece que se conozca, porque no se sabe bien qué pasa allá, porque aquello está muy lejos, ¿sabes? Aquello está en la selva, aquello está a 3 horas y media de avión de Brasilia, no hay vuelos directos con Venezuela, sino hasta Manao, y yo creo que esto hay que contarlo, porque los brasileños tienen que sentirse orgullosos del trabajo que están haciendo para nosotros. Y que yo no quisiera que continuara, yo no quisiera que le dieran más presupuesto, yo quisiera que esto se acabara y que se contara, pero que fuera una anécdota. Sin embargo, ellos ya se prepararon para esta segunda fase del año 2020. ¿Qué esperan en el 2020? ¿Cuál es la expectativa? La expectativa para el 2020 es que se duplique el número de venezolanos que cruzan la frontera con Brasil. Todos sabemos que la única situación que va a revertir este proceso es un cambio político, es decir, es la salida de la dictadura en Venezuela, haría que los venezolanos volvieran y que dejaran de cruzar la frontera, pero creo que Brasil se está preparando de manera profesional para que haya un 100% de incremento en el número de venezolanos viviendo en Brasil. Pero creo que ha sido un año bueno. Si tengo que hacer un balance de la relación entre Venezuela y Brasil, primero fue el reconocimiento del presidente Juan Guaidó, luego fue el reconocimiento de los pasaportes vencidos, es decir, en Brasil usted puede transitar dentro de Brasil y obtener cualquier tipo de documentos y entrar y salir de Brasil con el pasaporte vencido. Luego la lista de funcionarios del régimen que no pueden entrar a Brasil, que es mucho más amplia que la que sacó el TIAR, pero mucho más pequeña que la de otros países, pero es un avance muy importante. El reconocimiento de nuestra delegación diplomática con todos los derechos que nos atribuye la Convención de Viena, en la embajadora, mi condición es extraordinaria y plenipotenciaria, y aunque todavía tenemos allí el tema del espacio de la embajada ocupado por los funcionarios del régimen, yo creo que eso es algo que vamos a resolver diplomáticamente con Brasil, con el cual tenemos una extraordinaria relación cercana, solidaria, cooperativa, con un gran apoyo político por parte del presidente Bolsonaro y de todo el equipo de gobierno. Y cuando me refiero al equipo de gobierno, me refiero al canciller, a la Casa Civil, al Ministerio de la Defensa, que son los que ejecutan la operación Acogido. Ya que usted mencionó el tema de la embajada y el espacio físico, no podría yo dejar de preguntar sobre el incidente que ocurrió en un momento determinado en relación al espacio físico de la embajada de Venezuela en Brasil, donde hay funcionarios del régimen venezolano. Eso fue el 13 de noviembre de este año. Allí nosotros habíamos venido durante meses manteniendo contacto con los funcionarios que allí trabajan, funcionarios venezolanos y también funcionarios locales, porque todas las embajadas tienen funcionarios también del país. Entonces, allí hay un gran descontento porque desde junio no reciben su salario los funcionarios locales, es decir, los brasileños. Sí. Y también los funcionarios venezolanos. De hecho, están viviendo todos en la residencia del embajador porque no pueden pagar el alquiler de sus viviendas. Y ese descontento, pues nosotros estuvimos conversando con algunos de ellos y a raíz de los incidentes de El Salvador y de Bolivia, en lo cual el gobierno de El Salvador y el gobierno de Bolivia expulsó a los funcionarios diplomáticos de la dictadura, ellos tomaron la decisión de entregar la embajada y de trabajar con nosotros.
Allí pues hablamos con el gobierno de Brasil y les dijimos que si estas personas querían permanecer en el territorio de Brasil, nosotros no íbamos a solicitar su expulsión, pero que tenían que regularizar su situación migratoria dentro de Brasil, sin inmunidades y privilegios y fuera del recinto diplomático. Bueno, así se hizo, ellos llamaron, entregaron la embajada, nosotros entramos con la llave, con el control remoto de la reja, y todo estaba en paz hasta las 7 de la mañana, cuando llegó el agregado militar de Nicolás Maduro, que es el general de división Manuel Antonio Barroso, expresidente de Cadivi, acompañado de grupos políticos brasileños. Y de manera violenta irrumpieron en la embajada, ahí se generó una situación de orden público bastante compleja, y en conversaciones con el gobierno de Brasil, y al no poder garantizar la vida de nuestra gente que estaba dentro de la embajada, decidimos salir e iniciar un proceso de negociación con el gobierno de Brasil. Yo debo decirte que el 13 de diciembre hicieron un acto dentro de la sede diplomática del Movimiento Sin Tierra, el MST, y otros grupos sociales vinculados a la izquierda radical de Brasil, y develaron una placa donde colocaron los nombres de todas las personas que invadieron la embajada el 13 de noviembre. De manera que ningún venezolano salió a apoyar al régimen de Maduro en Brasilia. Todos los que ingresaron a la embajada lamentablemente son pertenecientes a grupos políticos afectos al expresidente Lula y a otros grupos políticos de Brasil. Y bueno, estamos en un proceso de discusión que creo que en algún momento va a tener una solución. Quiero agradecer a la embajadora de Venezuela en Brasil, María Teresa Velandria, por esta amplia entrevista en la que hemos tocado varios temas y por habernos descrito, además de manera tan concreta y tan sentida, lo que pasa con los venezolanos en Brasil, cómo operan los refugios y lo que es la operación acogida que implementa Brasil en relación a los venezolanos. María Teresa, gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Dani, un placer.